Santo mi Dios. Aunque mi alma tiemble dolor, mi corazón herido se humilla y en su amor encuentro calor. Escuchó mi clamor entre lágrimas y me libró del temor. Clamé a ti y tú me oíste, me levantaste desde el abismo. Santo sea Cristo Jesús. Tus ángeles Alabado sea el Señor. Bendecida noche, Rosa Pérez. Dios te bendiga, sierva. Gracias por estar por aquí con nosotros. dichoso el que en ti confía, Santo mi Dios. aunque su alma esté rota todavía. Gustad y ved qué bueno es Dios, Santo mi Cristo. aunque el día parezca gris. Santo. Muchos son los males, Bendecido sea Cristo Jesús. pero el Señor está ahí, allí, cerca del que Santo sea el Señor. y al contrito le hace vivir. Clamé a ti y tú me oíste, me levantaste Santo Cristo. del abismo. Tus ángeles acampan a mi lado, aunque el llanto en mal camino. Dichoso el que en ti confía, aunque su alma esté rota todavía. Santo mi Cristo. Alabado sea el Señor. Bendecida noche a los que se están ya conectando. Nuestra amiga y hermana Rosa Pérez Rodón. Dios la bendiga, Dios te guarde. Bendecida noche para cada uno de los que se van a conectar. Bendecida noche para todos aquellos que vayan a ver estas reproducciones o quizás verla en vivo. Lo puedan ver también en YouTube, Tiempo de Adoración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pastora Ana M. Rodríguez. Dios me la bendiga, sierva. Dios le guarde. Bendecida noche a usted y a su familia. En esta noche nuevamente estamos por aquí a traerles otra palabra más de parte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice y nos da a enseñar que nosotros tenemos que llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En los momentos en que entendamos que hay un pueblo que necesita palabra de Dios, siempre y cuando que nosotros lo hagamos en una forma diligente, como también nos dice la palabra de Dios, en una forma responsable de lo que es la palabra de Dios. Hay muchos que se esconden con que la palabra es la que ofende, la palabra es la... Sinceramente, palabra es palabra. Pero hay muchas veces que hay personas que lo cogen con doble sentido intencionalmente. Y a los hijos de Dios no se les puede herir. Especialmente cuando hay una persona que ha pecado delante del Señor. Esa persona, si se arrepiente y va delante del Señor, el Señor la va a perdonar. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, a perdonar el pecado de cada uno de nosotros.
porque el Señor entiende que nosotros venimos de una carne de pecado. Pues entonces nosotros pedimos perdón al Señor cuando hemos cometido errores y Él nos los perdona. La cita bíblica en esta noche es el perdón. Y la misma se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6 dice: la basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7 dice: así que al que contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias te damos, mi Cristo amado, por permitirnos traer nuevamente otra palabra tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, que sea usted poniendo las palabras en mi boca, que sea usted poniendo carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se van a conectar, aquellos que se están conectando, aquellos que luego vayan a ver estas reproducciones, ya sea por medio de Facebook, que las distribuya a diferentes lugares, y por medio del canal de YouTube Ángel Machicote Tiempo de Oración o Ángel Luis Tapia Machicote. Le damos gracias, honra y honor, que honor y honra usted se merece, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Este mensaje se trata acerca de que Pablo había enviado una carta a los Corintios en base de que había una persona que había pecado. Y muchas veces hay personas que pecan en las iglesias y rápidamente lo juzgan. Pero si Jesucristo vino para el perdón de cada uno de nosotros, nosotros le pedimos perdón al Señor si hemos pecado y Él nos perdona. Pero entonces, esta es la segunda carta que le envía Pablo a los Corintios, en base a que esto se relaciona a una carta que él envió a ellos, después de otra carta que Pablo había enviado. Ahora, la carta anterior era para un asunto de disciplina. Y por aquí nos vamos poco a poco. Cuando hablamos de disciplina, cuando nosotros cometemos un pecado, el pastor nos da una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es para que nosotros nos sentemos, meditemos en lo que nos ha sucedido, ya sea el pecado que sea. Pero no nos olvidemos una cosa. Hay muchos pastores hoy en día que acosan al que comete pecado, cuando se supone que la disciplina es para ese propósito, para que la persona crea conciencia. Pero para estos tiempos de los Corintios, Pablo le envió la segunda carta en base a que los estaban acosando. Y aquí mismo, como nos dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar. Porque hay muchas veces que un pecado que comete una persona en la iglesia, básicamente,
exageran demasiado en base a lo que es el pecado. Pero si Jesucristo ya nos ha perdonado, si Jesucristo nos dice en su palabra que si hemos pecado, abogado, defensor, tenemos en Jesucristo. Pues nosotros ya hemos recibido ese perdón por el Señor Jesucristo, pero hay personas en la tierra que siguen acosando y juzgando a esas personas porque han cometido un pecado. Pero no nos damos de cuenta de una cosa, que eso es lo que Pablo está queriendo decirle a los corintios. Que si ya Dios nos perdonó, ¿por qué nos tienen que juzgar de la tierra? ¿Por qué seremos juzgados si ya Dios nos perdonó? Y el punto de todo esto es que Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe que todos los días quizás nosotros hayamos pecado. Él sabe que nosotros venimos de una relación de lo que es el pecado. Pero para eso Jesucristo murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Pero después de esta carta que envió Pablo, la carta anterior causó tristeza, porque hay muchas veces que darle una disciplina a una persona, hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo, pero ahí es que muchas personas, en vez de darle la mano, en vez de ayudarlo a que se levante, a que siga hacia adelante, lo que hacen es que los acosan, y no. Si Dios me perdona, ¿por qué el hombre no tiene que perdonarme? ¿Por qué el hombre no perdona a los demás? Y eso es lo que Pablo estaba mirando acerca de la iglesia de los Corintios. Era un joven que había pecado. Pues ese joven había pecado, se le dio su disciplina, pero ya la iglesia lo estaba juzgando, la iglesia de Corintios. No estoy hablando específicamente de una iglesia aquí en la tierra, ahora como en este mundo que vivimos. Estoy haciendo el relato de Pablo porque eso sucede en muchas ocasiones en las iglesias. Pero la disciplina es para que nosotros sentemos mente, pensamiento de las cosas que hemos hecho y tenemos que volver a comenzar, básicamente. Pero aquí Pablo trata esta carta sobre un asunto de disciplina. Disciplina es volvernos a educar. Porque si hemos fallado por alguna área, es porque algo nos faltó. Y ese algo en muchas ocasiones no se nos da las herramientas para que nosotros desarrollemos esa parte en que podemos fallar como seres humanos, como pecadores que somos delante de Dios. Pero pecadores que Cristo perdona el pecado de cada uno de nosotros. Como dice la palabra, si te perdonas, Él te perdona 70 veces y 700 si es posible. Porque Dios vino para ese propósito. Pero ese lado de la disciplina viene por causa de algún pecado que nosotros hayamos cometido. Pero Pablo insta a los corintios a perdonar y consolar. Porque no nada más te perdonamos el pecado bajo una disciplina, pero durante ese proceso de disciplinado hay un consuelo que hay que darle a la persona. Irlo llevando por el área del perdón. Porque cuando hay perdón, hay consuelo y se acaba la tristeza. Porque ese es el punto principal de que cuando una persona comete un error, viene tristeza. Porque la persona recapacita y entiende que ha cometido un pecado. Y que ese pecado tiene que rectificarlo delante de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 del capítulo 2 dice:
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Si nosotros contristamos a esa persona que fue la que cometió el error o el pecado, ¿quién nos va a contristar? ¿Quién nos va a consolar a nosotros? Pues esa misma persona que nos contristó. Y eso es lo que nos dice aquí en versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de que quienes me debieran confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque cuando uno está en una disciplina, hay muchas personas que no las aceptan. Hay muchas personas que lo ven como un castigo. Si la persona entiende realmente qué es una disciplina, nosotros vamos a crecer por medio de esa disciplina. Pero nosotros tenemos que darle gozo a esas personas cuando cometen un pecado. No tirarle más lodo encima. Simplemente pecó, pidió perdón al Señor. Con eso basta. Porque Dios es el único que puede perdonarnos de cualquier pecado que nosotros cometamos. Pero para eso está un pastor que es el ángel de Dios, que es el que nos da la disciplina y nos guía para que nosotros entendamos que estamos mal, para que nosotros rectifiquemos de esa conducta que a lo mejor nosotros no entendemos que la cometemos. Porque en muchas ocasiones son cosas que son faltas del entendimiento. En muchas ocasiones son faltas de reconocer. Porque hay veces que nosotros pecamos con omisión, visión en la palabra. Porque esta lengua es venenosa. Y cuando hay veces que nosotros se nos pasa y se nos olvida que estamos llevando un proceso con el Señor, cuando sucede una situación, nos olvidamos. Pero para eso, si yo le quito el gozo a esa persona, ¿quién me va a dar gozo a mí? Acuérdese, en la palabra de Dios dice orar por los unos a los otros. Y si la palabra de Dios nos dice eso, pues nosotros, cuando hay alguien que comete un error, comete un pecado, comete una falla, pues nosotros tenemos que darle la mano. Pero una disciplina ayuda grandemente a la persona. También nos dice en el versículo 3: y esto mismo os escribí para cuando llegue no tengan tristeza, para que no haya tristeza. Porque hay veces que cuando una persona ha cometido un error y esa persona no es atendida adecuadamente por medio del cuerpo directivo de las iglesias, o porque alguna persona lo ataca con el error y el pecado que ha cometido, pues la persona se va a volver triste, se va a entristecer. Gisela Orellano, Dios te bendiga. Y eso sucede en el pueblo de Dios hoy también. Nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos todavía en un proceso de rehabilitación. Rehabilitación significa que nosotros ya estamos en una fase de poner fuerte y endurecer nuestras mentes
para con cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero la disciplina es bien esencial para el ser humano y especialmente hoy en día. Porque hay muchos que no quieren coger la disciplina, pero quieren seguir pecando. Y para eso es la disciplina, para que aprendan de nuestros propios errores, para que aprendamos de nuestros propios pecados. Pero no es para acosar a nadie, no es para juzgar a nadie. Al contrario, por eso es que la iglesia es un solo cuerpo. Lo que sufre un dedo, lo sufren todo el cuerpo demás. Pues así, esa es la unión que Jesucristo quiere y Pablo le quiere decir a los corintios, que tenían que no poner entristecido a esa persona. El versículo 4 dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Pablo entristecido, Pablo con un dolor en su corazón, pero tuvo que escribir esa carta para exhortarle a la iglesia de Corintios. Con muchas lágrimas, porque también lloró, porque da tristeza que no se le haga un trabajo adecuado a una persona porque haya fallado. Simplemente lo acusan, simplemente hablan detrás de las espaldas de esa persona. Ese no es el propósito que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere que la iglesia esté unida. Dios quiere que cada uno nos ayudemos los unos a los otros. Y si Pablo escribió esta carta, es porque Pablo ya sabía cómo estaba esa iglesia en Corintios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros porque nosotros cometemos errores y hemos pecado y Él nos los ha perdonado. Con su santo y bendito amor, Él perdona nuestros pecados. Con lágrimas, no para que fueseis contristados, no es para herir a nadie. Simplemente la disciplina es para levantar a esa persona del error que cometió. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros somos personas que todavía estamos en un proceso de recuperación. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que se van de las iglesias. Comienzan nuevos, han cometido un error y lo juzgan en vez de darle la mano. Pero para eso es que está la disciplina. Si alguien, un pastor, a uno de nosotros nos dice, te voy a poner en disciplina, gloria a Dios, porque me va a ayudar grandemente a reconocer cuáles son los defectos que yo tendría en mi persona. Y eso fue lo que le escribió la carta a Pablo a los corintios, para que ellos reflexionaran y no hirieran al que está pasando por una situación. Simplemente darle la mano, no contristar su corazón, no herirlo, sino ayudarlo, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque cuando nosotros ayudamos al caído, cuando nosotros le damos la mano a aquel hermano porque ha cometido un error, esa es una muestra de amor que cada uno de nosotros le hacemos a la persona. Porque nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, especialmente como cuerpo de Dios, especialmente como iglesia que somos. Pues nosotros tenemos que estar en una común unión, común unidad. Significa un grupo de personas unidos en un solo propósito, en darnos la mano los unos a los otros, ayudar al que está caído, ayudar al que necesita realmente de Dios. Y todo esto para evitar la tristeza sea excesiva, para que esa tristeza mengue
un poco para que no sea tan dura, porque Pablo aquí nos afirma de que hay que tener confianza. ¿Tener confianza en qué? En tener confianza en cualquier circunstancia que se presente. Porque el llamado al perdón y consolación es lo más eficaz, nos dice aquí el apóstol Pablo cuando nos dice en el versículo 5 del capítulo 2. Si por alguno que ha causado tristeza, no le dé más tristeza al que triste ya está. No me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hay veces que nosotros, si herimos a alguien que está pasando por una situación, ya sea que haya pecado, ya haya sido que haya fallado, sea el pecado que sea, porque para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos limpia con su sangre preciosa el pecado de cada uno de nosotros. Pero la importancia del pecado tiene una importancia bien importante, lo que es el perdón. El perdón es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Eso significa que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros como personas que estamos transformando nuestras vidas, es bien fundamental lo que es el perdón en la vida de nosotros. Eso lo que hace es darle fortaleza a aquel que la necesita. Esa es la parte de la unión de las iglesias. Y en esto de las iglesias estamos hablando de todos en general, porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Aunque estemos por las redes sociales, aunque estemos por cualquier lugar, siempre tenemos que representar esa cristianidad que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero el perdón es un aspecto, pero también es un don de Dios. Un don que Dios nos ha dado para perdonarnos por medio de la gracia divina que el Padre Celestial le dejó al Hijo para que con su gracia, con su sacrificio y con todo lo que Él hizo, que nosotros fuéramos perdonados de los pecados. Pues se refleja el perdón de Dios. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando y se refleja cuánto amor Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Dios nos ama y nos seguirá amando hasta el final de nuestro caminar en Él. Que ha demostrado a la humanidad a través de Jesucristo. El perdón viene por Jesús. Y Jesucristo nos ha perdonado por causa del pecado. Ese pecado que viene de parte del Señor. Y así nosotros seguiremos hacia adelante. Versículo 6 dice: le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Hay personas que en tanto acosar, que en tanto acosa a una persona que haya pecado, no lo va a dejar funcionar debidamente para que esa persona reflexione en medio de su disciplina, en medio de su problema, porque el motivo de todo esto es el perdón. Si no hay perdón, no hay nada en esta vida. Porque Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros primero, pues nosotros tenemos que perdonar a los demás.
Y eso es lo que en esta carta, segunda carta, el apóstol Pablo le envía a los corintios. Ya le había enviado una carta, pero esta otra carta era para que ellos corrigieran en cuestión de lo que es la disciplina para aquellos que han cometido errores y pecados. A esto se muestra el amor, porque cuando nosotros nos amamos los unos a los otros en un amor en Cristo Jesús, que lo que me sucede a mí lo puede sufrir otra persona, que si nosotros nos contrigimos y nosotros estamos pasando por una necesidad, qué cuán grande es el amor de que venga una persona y te dé una palabra de aliento. No que te dé la espalda, no que critique por la espalda de usted, sino que le dé un buen mensaje, una buena orientación para que esta persona siga llevando esa disciplina como se supone que la lleve. Pero hay muchos que se van para otras iglesias. Hay muchos que hacen lo que no es la voluntad de lo que es una disciplina en Dios. Y así estamos cumpliendo con el mandato de Cristo. Él perdonó primero, nosotros tenemos que perdonar también. Especialmente los pastores, especialmente las congregaciones. Si alguien ha fallado, miren, con calma, porque la persona a la larga va a entender y rectificar de la situación que ha cometido. Así es que trabaja nuestro Dios. Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros por el amor que nos tuvo a nosotros. Y así estamos cumpliendo con el mandato de Cristo Jesús como seguidores de Cristo que nosotros somos. Porque eso fue lo que nos dio a demostrar, eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar al prójimo, perdonar a nuestros hermanos. Y eso es para nosotros lo que seguimos y seremos seguidores de Jesús. Cumplir con ese mandato que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Porque de esta forma evitamos que Satanás se aproveche de la situación. Porque cuando una persona ha cometido un pecado, créame, Satanás no va a estar tranquilo. Y mientras pasa esa disciplina, él puede intervenir en la vida de esa persona. Por eso, pero si nosotros no le damos la mano, no le damos esa palabra de aliento, no rescatamos a esa persona, el enemigo lo puede hacer. Señor lo reprenda en esta preciosa noche. Pero tenemos que estar y evitar todas esas cosas de que el enemigo se aproveche de las situaciones de nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Porque la restauración y la misericordia son bien importantes en estas situaciones cuando nosotros pasamos por ellas. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 49, de Isaías. Versículo 8, y dice: así dijo Jehová, en tiempo de aceptable te oí, en el día de salvación, santo mi Dios, ayudé y te guardé y te daré por pacto el pueblo, para que restaurares la tierra, para que heredes asoladas heredades. Pues nosotros tenemos que adaptar eso que nuestro Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Y es
ese don del amor hacia el prójimo. Vamos a ver qué también nos dice en 2 de Corintios. Vamos a ver por aquí. 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ya el Señor, cuando nosotros hemos pecado, ya Él nos ha oído si nos hemos arrepentido, para librarnos del día, con misericordia y con su amor, librarnos del castigo que trae el pecado. Pero Dios siempre está con nosotros, porque aquí hablo enfatizando la urgencia e importancia de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para cada uno de nosotros, porque por su gracia es que nosotros hemos sido salvados, y por su gracia divina vamos a ser perdonados por todas las cosas que nosotros hayamos hecho en un pasado. Por eso nosotros no podemos estar pensando en el pasado. Tenemos que fortalecernos en el presente para que nuestro Dios tenga lo que tenga preparado para nosotros en el futuro. Porque nosotros no podemos predecir del futuro. Nosotros podemos pensar del presente. Pero Pablo rechazó la sabiduría humana como medio para enseñar. La sabiduría humana, aquí nos dice Pablo que él la rechazó para ayudar a ese hombre que había pecado en la iglesia de los Corintios. Por eso es que nosotros, si le hemos pedido perdón a Dios, no tenemos que pedirle perdón a nadie más, porque Dios es el único que nos puede perdonar cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos un pecado. Pero Pablo rechazó la sabiduría humana como medio para enseñanza y de disciplinar a las personas cuando cometen errores en la vida. Porque el evangelio sencillo del evangelio es un evangelio que es para siempre. Es para cuidar y proteger la salvación de cada uno de nosotros. Así es el amor de Dios para la humanidad. Así, de esa forma y manera es que Dios trabaja en nuestras vidas. Versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando una persona es llevado a una disciplina, la persona se entristece. Por eso es que el apóstol Pablo le incitaba a los corintios a que ayudaran a la persona, que no lo contrigieran, porque la tristeza se iba a convertir en un desespero. Y cuando la persona se desespera, no piensa, y lo que hace es optar por irse de la iglesia, no recibir su disciplina, porque la iglesia de Corintios había prendido a un hombre por pecar. Y cuando hablamos de prender, es caerle encima como un bombero, apagando un fuego. Y ese no es el proceder ni de un pastor, ni de un ministro, ni de nadie, de corregir una disciplina a una persona. Pero él se había arrepentido,
Porque ya la persona cuando se ha arrepentido delante del Señor, Dios lo perdona. Porque Dios perdona el pecado del mundo. Dios perdona el pecado de cada uno de nosotros. Nadie más puede perdonar nuestros pecados si Él no es nuestro Dios. Porque es cuando Pablo dice, hay que perdonar y consolar. Perdonar para el olvido de ese pecado y consolarlo porque la persona va a estar triste. Pues hay que consolar y perdonar para que la persona coja su disciplina de la forma más confortable, porque hay que decir confortable, porque una disciplina, por eso muchos no la quieren llevar, porque hay quienes pues cantan en la iglesia y les gustan cantar y no pueden cantar, no pueden tomar ninguna parte en la iglesia, solamente escuchar, solamente dedicarse a oír palabra de Dios y que reflexione en cada palabra y que los hermanos les estén ayudando y dándole la mano para que esa persona se levante, para que esa persona vuelva a ser funcional en el camino de Jesucristo. Pero hay muchos que no aceptan lo que son las disciplinas y es un error grandemente. Si yo me pudiera disciplinar yo mismo, yo lo hago y lo he hecho, básicamente. Hay que disciplinarse. Porque por medio de esa disciplina es que viene la corrección. Porque el perdonar y consolar lleva a la desesperación. Y cuando una persona se desespera, se desajusta. Y se desajusta, sigue pecando. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que ayudar al hermano, ayudar al prójimo. Ayudar a aquel que necesita. Porque hay veces que hay personas que han pecado y quieren y a una persona que haya pecado quieren tirarle fuego encima. Y no es posible porque Dios lo está mirando. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar de los demás, pero también consolarlos para que no lleguen a la desesperación, para seguir ayudándolos en la fe, porque la fe es la que los va a levantar y coger esa disciplina y introducirnoslas como una enseñanza de que le hemos fallado al Señor. Y dice el versículo 8, por lo cual os ruego que confiéis, que confirméis el amor para Él, para con Él. Aquí Pablo está diciendo que los corintios tenían que confirmar amor hacia esa persona. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo que he hecho en presencia de Cristo. Ese es Pablo hablándole a los corintios, que si él los había perdonado, ¿cómo más Cristo nos puede perdonar a cada uno de nosotros? Y dice el 11, para que Satanás no gane ventaja, Señor lo reprenda, alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando una persona se somete a una disciplina, hay que darle la mano, porque ahí es que el enemigo se aprovecha, ahí es que el enemigo usa a uno mismo de la iglesia para que lo siga afligiendo, para que lo siga acosando, y no es posible. Lo más adecuado es
estar en comunión con Dios, buscar y pedir dirección con Dios de cómo ayudar a esa persona, para que esa persona se levante y venga nuevamente a ser la persona que estaba siendo formada por medio de Cristo Jesús. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. No iba a ser muy extenso debido a que mañana también llevo el mensaje. Pero sigamos buscando de Dios. Sigamos buscando de ese amor, de esa paz y de esa sabiduría que solamente Él nos da a cada uno de nosotros. Y como dije al principio, si alguno ha pecado, abogado y defensor tenemos en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Y como siempre hemos dicho, si alguna persona necesita palabra de Dios, si alguna persona necesita reconciliarse con el Señor en esta preciosa noche, nosotros le exhortamos que alce sus manos hacia el cielo y diga: Padre Celestial, aquí estoy delante de ti, Padre. Yo no quiero seguir pecando, Padre Celestial. Yo quiero buscar de ti, Padre, de tu presencia. Hazme una nueva criatura en ti, Padre Celestial. Padre, y que me apuntes en el libro de la vida, pero que nunca me borres, Padre. Perdona mis pecados, Padre Celestial, y quiero buscar de ti en amor, espíritu y en verdad. Oh, gracias te doy, mi Cristo. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, bendice a cada uno de los hermanos que cada día escuchan estos mensajes, Padre Celestial. Llénanos de gozo, llénanos de paz, llénanos de amor. Gracias te damos, mi Jesús, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros. Padre, ahora dejamos todo en tus manos, contando, Padre, que usted va a hacer el trabajo en cada uno de nosotros, que usted va a manifestarse en cada uno de nosotros. Gracias, mi Cristo, gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. María Alejandra, Dios te bendiga. Bendiciones a todos.